Amigos, amigas, doctorante en políticas públicas, maestría en administración y políticas públicas, licenciada en administración, articulista, Premio Nacional de la Mujer y mamá. Pero sobre todo, amigos, amigas, una situación complicada. Pati Miranda, la valiente mujer que está luchando contra el PRIAN en Querétaro y que hoy, bueno, vamos a abordar un tema que de verdad es importante no quitar el dedo del renglón en este sentido, aquel famoso plan Cóndor versus el plan Halcón, este conocido golpe blando que están utilizando los opositores para generar esta campaña de desprestigio que va más allá de la campaña. ¿Cuál es el impacto mediático que realmente tiene? ¿Por qué están realizando este tipo de cosas? ¿Y qué es todo lo que engloba este tema? Y para ello, amigos, amigas, tengo conmigo a Pati Miranda. Bienvenida, Pati, qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Polo. Agradezco que me hayas invitado a este espacio. Agradezco mucho a tus radioescuchas. Este tema del plan Cóndor versus el plan Halcón es muy interesante porque los que somos muy jóvenes, gracias, pues, por ejemplo, a mi padre, que era un gran eh, historiador de la Alemania nazi, pues él me platicaba que los golpes de Estado, pues antes se daban mediante armas, fuerza física, bombas nucleares, ¿no? Se asesinaban a miles de personas en el mundo. Y pues hoy damos un giro de 360 grados porque los golpes de Estado ya son a través de golpes blandos, a través de medios de comunicación digitales y escritos. La tecnología Apolo ha avanzado tanto que puede ser un arma de doble filo para la sociedad. Y bueno, también nos vamos de la Alemania nazi. Hace poco acudí con un estimado amigo que se llama César al Palacio de Minería a escuchar a la gran Dilma Rousseff y nos habló sobre el Plan Cóndor, aquella estrategia de organización con países participantes como lo era Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, es decir, países de América Latina, entre 1970 y 1980. Bueno, el principal objetivo del Plan Cóndor pues, era instaurar políticas neoliberales en Sudamérica bajo la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién fue el ideador de este plan? Pues Henry Kissinger fue uno de los pioneros de esta estrategia durante el contexto de la lucha contra el capitalismo y el comunismo en aquel entonces. Entonces, a mediados de los 70, después de grandes golpes de Estado, se lograron establecer ciertas dictaduras en el cono sur de América Latina. La idea era terminar con toda persona que supusiera una amenaza para las políticas liberales que planteaban en aquel entonces, pues los Estados Unidos. Toda información recibida era informada a la CIA y a través de intimidaciones, golpes, ¿no? Torturaban a todos aquellos seres humanos considerados pues una amenaza y que iban en contra de los intereses de las políticas neoliberales instauradas en aquel entonces. Este plan fue considerado un golpe de Estado al erradicar todo opositor, políticos, militantes, simpatizantes que murieron por no estar de acuerdo. Ahora, los golpes de Estado pues se dan a través de golpes blandos, ¿no? Que utilizan la difamación y el desprestigio, que obviamente es un golpe muy duro. Tú puedes matar a una persona, obviamente, en su autoestima por estos golpes blandos. Bien lo comentó alguna vez Julian Assange, que yo admiro mucho, que decía que casi todas las guerras de los últimos años han sido el resultado de mentiras y calumnias de los medios de comunicación. Entonces, por eso yo titulé un plan que se llama Plan Halcón, en donde la difusión de noticias falsas llegan en cuestión de milésimas de segundo a todo el mundo, causando cierta confusión pues en millones de personas. Por esto es tan importante, Polo, tan importante hacer un frente en contra de las estrategias de desinformación e infodemia que buscan desestabilizar la vida pública y privada de una persona, incluso iniciar guerras por malos entendidos. Y también esto pues no es nuevo. Vemos un escrito
que se llama De la dictadura a la democracia, de Gans Scherp, donde nos habla también de estrategias de manipulación. Yo la verdad soy una fiel lectora. Acabo de leer también un libro de Carlos Facio que se llama Terrorismo Mediático, que de verdad es impresionante todo lo que puede hacer toda la manipulación mediática en el subconsciente de un ser humano. Y también nos vamos con Noam Chomsky, ¿no? Que Noam Chomsky pues fue un gran ideador de todas estas estrategias de manipulación, como la estrategia de distracción, la creación de problemas y posteriormente el ofrecimiento de soluciones, la estrategia de gradualidad que se utiliza mucho. Tú sabes que cuando una mentira se repite varias veces, pues la gente la convierte en una realidad. Esa es la estrategia de gradualidad que creó Noam Chomsky, la estrategia de diferir, dirigirse al público como personas de poca edad, lo que hacía a veces Vicente Fox o el mismo Felipe Calderón, utilizar el aspecto emocional más allá de la reflexión, mantener al público en ignorancia y mediocridad. Entonces, en esto recalco mucho que la estrategia de la mañanera de López Obrador nos ayuda a combatir estas estrategias de desinformación, porque nos ayudan a informarnos con situaciones verídicas que acontecen en el país. Otra de las estrategias de manipulación, pues, es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, reforzar la autoculpabilidad y conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Según esto, también es una estrategia de manipulación, pero a Noam Chomsky se le va una que es una de las más importantes, que es la estrategia de difamación, desprestigio y calumnia, que de verdad puede lacerar tanto un ser humano como su propia muerte. Yo creo que el que te destrocen el autoestima por medio de una nota difamatoria es realmente algo muy triste y se necesita tener una inteligencia emocional muy fuerte para salir de esto y dar la cara frente al público para dar una explicación. Y fíjate que esto es parte de la estrategia que están haciendo, por eso debemos de dejar como este precedente de lo importante que es realmente no caer en las famosas, por ejemplo, cadenas de WhatsApp. En Brasil, por ejemplo, es donde se generó una influencia muy importante a través de toda esta desinformación que circuló específicamente en WhatsApp, tanto así que recordemos que no hace mucho, un año y medio todavía más o menos, podías reenviar mensajes masivos a través de WhatsApp. Ahora ya no, te bloquean, que ya nada más puedes enviar a ciertas personas. Y es digo gracias a esto que pasó, por ejemplo, en Brasil, donde utilizaron toda esta parte de la herramienta que tenían para difundir de volada la desinformación, opositores dentro de los mismos el régimen político, que generaron desestabilizaron una contienda electoral. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el trasfondo, Pati? ¿Qué es lo que tú ves más allá de realmente difamar, calumniar, toda esta campaña que están generando en contra del presidente? Porque, ojo, hay un dato importante que también no debemos dejar de lado. Sí, hoy las benditas redes sociales en el país tienen una penetración importante, pero también tenemos tan solo conectado, si no me equivoco, el 24 al 25% del país a Internet. El resto se sigue informando por los medios convencionales, que es prensa escrita, radio, televisión. Entonces, ellos saben que siguen controlando este otro 70%, Pati. Por supuesto que sí. Mira, la infodemia es un virus muy letal. Hace unos meses escribí un artículo, recuerdo muy bien, pues justo de la dictadura a la democracia, que es de Gans Scherp, donde nos menciona que existe una etapa de ablandamiento en el cual se busca un golpe de estado suave a través de medios de comunicación impresos, digitales, televisivos, que su contenido busca crear sobre todo polo, malestar y desesperanza con algún pronunciamiento o posicionamiento falso, creando muchas veces cierta incertidumbre e inseguridad en los ciudadanos. Gracias, mi querido Polo. Sí, te decía que Frena pues tiene esa estrategia de la dictadura de democracia de Gans Scherp que busca producir esa etapa de ablandamiento en el cual se busca un golpe de estado blando a través de medios de comunicación impresos, digitales o televisivos, que con su contenido buscan crear malestar y desesperanza con algún posicionamiento o pronunciamiento pues en contra de lo que es el gobierno actual
obviamente desprestigiando y denostando la figura del presidente de la República. Ahora, mi querido Polo, Frena, no creas que hace tanto ruido, pero sí, pues vemos en los medios de comunicación a un Gilberto Lozano obsesionado, un Gilberto Lozano pues incluso racista. ¿Qué es lo que hace? Los golpes, esto es lo que hace, esta es su estrategia, el ablandamiento, que también es una estrategia mediática que busca, pues obviamente, desprestigiar y difamar. ¿Por qué atacan tanto a López Obrador? Y eso me lo han preguntado muchas veces. Es muy sencilla la respuesta. Las redes económico-políticas, no solo nacionales, sino también internacionales, buscan deslegitimar la lucha en contra de la corrupción, la impunidad, atacando a operadores íntegros que buscan hacer justicia, porque los consideran obviamente una amenaza contra sus intereses. Lo mismo pasó en el Plan Cóndor, lo mismo pasó también con el golpe de Estado del push de la cervecería que estaba en contra de la Alemania de Weimar cuando Adolfo Hitler se levantó en armas buscando un golpe de Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Siempre se busca atacar pues a la persona más íntegra. Recuerden siempre que cuando una persona es demasiado atacada por algún medio de comunicación es porque está realizando las funciones correctamente. Y López Obrador, Polo, nos ha demostrado que no es un mesías, como lo indican algunos medios de comunicación, sino una persona comprometida con las causas sociales, con el acercamiento de políticas públicas y programas sociales a las personas más vulnerables de la nación, pues es un ser humano comprometido con la lucha en contra de la corrupción y pues que predica también con esta austeridad republicana que busca disminuir pues el gasto excesivo del gobierno federal para implementar acciones gubernamentales por el bienestar del pueblo. Por eso es tanto que atacan a López Obrador. Están manejando un discurso de que la izquierda primero iba a ser a México un país tipo Venezuela con estas grandes carencias, bla, bla, bla. Ahora ya dicen que va a llevar al país a un inframundo. Están realmente buscando de una y de otra manera que patilla. Ya no es tanto como el desprestigio. Ya vieron que la gente, independientemente de todo estas estrategias o estas campañas que realizan, la gente ya no se las compra tan fácil. Sin embargo, sabemos que sí hay gente que todavía se engancha, que todavía lo cree y que todavía debate con estos argumentos tan absurdos por parte de los opositores. ¿Qué buscan ahora? ¿Generar frenos, distraer nada más? ¿Qué están buscando con estas campañas, Pati? Claro, es que son estrategias, todo lo que causan los medios de comunicación, Carlos Loret, Denise Dresser, Ciro Gómez Leiva, todas son estrategias de manipulación mediática. Entonces, todo este linchamiento mediático de la oposición causa, pues obviamente, un deterioro en sus seguidores, porque algunas veces hay personas que me dicen, estoy muy decepcionada de López Obrador, pero es por todo este linchamiento. Recuerda la etapa de manipulación de gradualidad, cuando una mentira se repite muchas veces y la gente la lee, se convierte en verdad. Entonces, llega a haber ese sentido, esa falta de sentido de pertenencia. Entonces, pues, es lo que quieren lograr, pues obviamente ese desprestigio y esa difamación. Ahora, la derecha se encuentra muy obsesionada, muy obstinada en desprestigiar al presidente López Obrador. Hoy que se da la oportunidad de poder reclutar el 3% de las firmas del listado nominal para llevar a cabo la revocación de mandato y coadyuvar con una mayor democracia participativa, pues argumenta, por ejemplo, el INE que esto causaría una polarización y confrontación en el país, algo que es totalmente absurdo y falso. ¿Por qué? Porque tuvimos a unos expresidentes bastante ineptos, como fue Felipe Calderón, Vicente Fox, el mismo Ernesto Zedillo, que se llevó, perdóname la palabra, al caño al país con el tema del FOBAPROA. Entonces tocamos madera, primero Dios, en unos 30 años nos toque un presidente como Felipe Calderón, pues ya hubo este antecedente histórico de la revocación de mandato, donde pues obviamente el pueblo quita y el pueblo pone, ¿no? Entonces, desde sus inicios, el presidente siempre ha sido una figura demócrata y estratega que ha buscado pues implementar estrategias para que la población pueda incidir en la toma de decisiones gubernamentales
y también busca herramientas que nunca vimos durante años de neoliberalismo y saqueo del país. Entonces es lo que quiere realmente López Obrador, y de verdad es que yo siempre lo voy a decir, y de verdad me he convertido, creo, no es por presumir, en experta en estas estrategias de manipulación mediática, porque lo he vivido. Algo así, y te voy a platicar algo muy sencillo, mi Polo, algo así sucedió con el fallecimiento de Paco Stanley, no sé si recuerdes, en 1999, creo que fue en junio de 1999, pues TV Azteca, los comentaristas de TV Azteca, reporteros, pues no paraban de echar la culpa a quien era el jefe de gobierno en aquel entonces, que era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces reclamaban a la seguridad pública, señalando a su vez pues la ineficacia y ineficiencia de las políticas capitalinas. Los periodistas y comunicadores manipularon a tal nivel que terminaron de convencer a cierta población receptora de que la muerte de Paco Stanley era producto de la delincuencia organizada de la entidad. Entonces, leyendo a Carlos Facio, que es un libro que recomiendo ampliamente, que se llama Terrorismo Mediático, y realizando ya un análisis pues muy profundo de las estrategias mediáticas de manipulación, pues nos damos cuenta que esto se trató de un homicidio causado pues sí, por el crimen organizado, porque se supone y decían que Paco Stanley estaba coludido. La verdad es que a mí no me consta, pero bueno, eso comentan. ¿Y qué hizo pensar la prensa o hizo esta presión mediática a través de un golpe blando para hacer pensar a la población que la culpa fue de Cuauhtémoc Cárdenas? De verdad es que desprestigiaron, denostaron mucho su figura pública, y también de cómo no acordarnos de los videoescándalos o videomontajes armados por debajo de la mesa en lo oscurito, en hoteles de gran prestigio, bajo una taza de café o una bebida alcohólica, pues con pláticas desbordadas en ira, traiciones, deslealtades. Todo también parte de una estrategia de desestabilización y desprestigio con ultranza, hacer daño a solo una persona, que era Andrés Manuel López Obrador, que buscaba la presidencia en 2006 y durante su mandato como jefe de gobierno, si no mal recuerdo, del 2000 al 2005. No sé si recuerdes lo que pasó también con René Bejarano por la filtración de un video expuesto por Federico Doring, ¿no? En el noticiero de la mañanera, donde recibía una cantidad de dinero por parte de Ahumada. Ese día, fíjate nada más ese día, y yo me acuerdo porque yo he platicado personalmente con René y René me lo ha comentado, ese día Broso invitó a René al programa con el pretexto de querer saludarlo, ¿no? Y de ponerse a sus órdenes, y mostró el video con vehemencia y crueldad a nivel nacional. René, al igual que Gustavo Ponce, fueron víctimas de un sistema neoliberal, lúgubre, despiadado, en donde las televisoras estaban al servicio del poder, que era el PRI y el PAN. Y bueno, tiempo después, Víctor Trujillo y Diego Fernández de Ceballos admitieron que esto había sido parte de un montaje para desacreditar la figura de López Obrador. Es decir, existen tantas estrategias de manipulación, y de verdad yo siempre invito a la gente a que lea, a que investigue, a que no se quede con una sola fuente de información. Hay tantos libros que nos hablan de estas estrategias mediáticas que de verdad, si los leyéramos, no nos creeríamos cualquier tontera que nos dicen, de verdad. Aquí podría, Pati, perdón, aquí podría aplicar también dentro de estas estrategias el caso Paulet, el más reciente Frida Sofía, cómo empiezan a darle y hasta que llega un punto donde dices, ah, caray, bueno, es momento que el caso Paulet, o sea, hay quienes todavía dudan si estaba o no en el colchón, y perdón por el ejemplo, ¿no? Pero sí se queda como la duda y dices, ¿fue o no fue cierto? La verdad es que el caso Paulet fue obviamente una cortina de humo, como han habido miles de cortinas de humo, como no sé si recuerdas el chupacabras, ¿no? Que era una estupidez totalmente, discúlpame la palabra, era una tontería. Yo me acuerdo que había muchísima gente que decía, no, ya viste que el chupacabras y mató una vaca. Y obviamente eso, pues la mente se iba al chupacabras, cuando detrás, pues había una serie de saqueos, de pobredumbre, de robos al país, ¿me entiendes? Entonces, claro que esa es una estrategia de cortinas de humo que se utilizó durante muchos años en épocas del neoliberalismo. A ver, recordemos, desde la historia, incluso antes de Cristo, Alejandro Magno, quien era rey de la Macedonia, creó un departamento u oficina de relaciones públicas. Déjame decirte que desde ese entonces ya existían departamentos de relaciones públicas, aunque parezca bizarro, utilizándolo con fines de propaganda.
También Nicolás Maquiavelo dio un significado a la propaganda política desde sus remotos tiempos, planteando que el Estado, Polo, y el poder político constituyen un supremo valor, mientras que el pueblo siga siendo objeto de manipulaciones. De esta manera, se podía ejercer cierta influencia en las masas y en el subconsciente, modificando la actitud y opinión de las personas a través de la persuasión y de los medios de comunicación. Fíjate, desde antes de Cristo, desde Alejandro Magno ya se utilizaban estos actos de persuasión y de manipulación mediática. Hoy en pleno siglo XXI, pues vemos algo totalmente, o sea, similar. Durante décadas vivimos montajes, operaciones, videoescándalos que la oposición ha argumentado para desprestigiar la imagen política y pública de una persona importante. Estas campañas de desprestigio vienen acompañadas de millones de pesos atrás, porque acuérdate que siempre va a haber un poder político. Y también vienen conducidas desde el punto de vista neurocientífico. A mí me gusta mucho estudiar sobre el cerebro humano. Y hay un síndrome llamado hubris, que son todas aquellas personas adictas al poder que ocasionan frustraciones por castigar ciertos privilegios con los que antes se contaban. En la política lo importante no es el protagonismo, sino los resultados. Entonces, ¿qué hace este síndrome de hubris? Que pues obviamente hay personas que se quedan sin dinero, como algunos periodistas y algunos medios de comunicación que eran adictas al poder, y entonces al quitarles esos privilegios, pues, ¿qué pasa? Pues empiezan a sentirse enojadas y frustradas por quitar esos privilegios. Esto pues lo ha hecho tanto López Obrador, que pues ahorita vemos los medios de comunicación enojados. A Carlos Loret lo corrieron por mentiroso, creó su medio de comunicación Latinus, que también es mentiroso. Y bueno, de verdad, hay que leer y echarnos un clavado, porque no nada más está desde Alejandro Magno, también Goebbels, las estrategias mediáticas con la Segunda Guerra Mundial. No hay que irnos tan lejos, de 1939 a 1935, el push de la cervecería, ¿no? Entonces, es importante de verdad leer un poquito de historia y darnos cuenta que existen todavía y muy, muy, muy latentes las estrategias de manipulación mediática, y que ya son a través de golpes blandos, ya no son a través de golpes de Estado como lo era antes. Ajá. Es muy interesante todo lo que nos compartes, Pati. Esto nos abre obviamente el panorama mucho más allá de dentro de la comunicación, y que podamos comprender realmente cómo están entrando por parte del sistema mental ahora. En realidad vemos, siendo fríos, hoy vemos a un Televisa, a un TV Azteca o estos medios masivos de comunicación que antes dominaban, que se consideraban el quinto poder. Yo no sé si ahora son el cuarto, el tercero, el último. Realmente están muy muy pasivos, ¿eh? En realidad ahorita están muy tranquilos. Creo que la estrategia opositora se ha dado cuenta que ya el impacto mediático en las televisoras ya no tiene como este boom tan fuerte como antes. Ahora ya no tienen ese poder de influencia que tenían con antelación para influir de manera positiva, que fue el caso Peña Nieto, que crearon esta historieta del guapo, aspiracional, hermoso, bla, 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 esta telenovela, que ahora no, saben que ahora lo único que pueden hacer es perjudicar, pero prefieren mantenerse como la línea, porque saben que esto es una batalla que cansaría o desgastaría a los medios que ellos pretenden seguir hacia adelante. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo estos opositores? Pues entrando por parte de las redes sociales, y lo único que hacen es seguir estas campañas tradicionales de fuerza, haciendo creer a la gente. Vemos los partidos, los spots de Movimiento Ciudadano, del PRI, de todos estos partidos opositores en tele, y pues con el mismo discurso desgastado de los 80s, 90s, ¿no? De somos un partido unido, somos un partido que trabaja por el pueblo, bla, bla, bla. De cierta manera generan como buscan generar esa empatía con el electorado, ¿no? Es correcto, buscan generar esa empatía con el electorado, pero ¿qué crees? Que la gente ya está muy cansada y hay un hartazgo en la sociedad, ¿no? Y te voy a platicar hace poquito lo que le sucedió a una servidora. Fíjate que yo fui difamada aquí en mi estado de Querétaro. Querétaro es un estado muy chiquito,
yo creo que no, yo creo que Aguascalientes es más chiquito, pero no sé cuántos habitantes tenga Aguascalientes, pero Querétaro es uno de los estados más chiquitos de la República, entonces todo el mundo se conoce, ¿no? Y es un estado ultra de derecha conservador, yunquista, ya te imaginarás, ¿no? Que aquí ve a un queretano a dos gays y bueno, casi se desmaya del trauma, ¿no? Entonces, hay que abrir un poquito más la mente. Yo, la verdad es que tu servidora es una persona de mente muy abierta. A mí ver a dos gays en la calle besándose me da alegría porque que viva el amor, ¿no? Soy pro que la mujer decida sobre su cuerpo, ¿no? También. O sea, sí tengo más ideas de izquierda. Y eso fue a través de que leí por muchos años y que mi papá también inculcó mucho sobre la historia nazi. Ahí es donde me di cuenta que sí soy de pensamiento de izquierda. Ahora, ¿qué me pasó? Yo trabajaba en gobernación y yo cumplí un horario de 9 a 5 de la tarde, todos los días aquí en Querétaro, y bueno, por instrucciones de mis superiores, me mandan a trabajar aquí, obviamente, pues yo hago caso, yo acato instrucciones, soy una mujer muy profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que sale una nota donde dicen que soy aviadora de gobernación porque no había un oficio de adscripción. Obviamente, pues ahí es instrucción directamente de mis superiores. Fui a gobernación, en gobernación la verdad me trataron bastante bien, me ofrecieron una taza de café, la verdad es que gente muy empática, la gente de Adán Augusto es muy amable. Y ahí fue donde pues me comentaron que ellos querían pedir la renuncia, no solamente, no por el hecho de que haya sido aviadora, sino que solamente pues porque son cambios de administración y tú sabes que una plaza pública no es para siempre, ¿no? Eso es madurez política y tú sabes que cuando entras a un trabajo no dura toda la vida. Las sillas son prestadas y eso pues hay que agradecerlo en el momento y cuando no se tenga, bueno, pues ya la vida sigue, encuentras otro trabajo y bueno, a seguir coadyuvando con la cuarta transformación, ¿no? Entonces, hicieron pensar a la opinión pública que fue una presión mediática cuando no fue cierto, ¿no? Y tal vez fue fuego amigo, tal vez también fue el mismo Partido Acción Nacional que aquí en Querétaro se encuentra muy fuerte. Realmente, pues yo creo que les da un poquito de miedo que nosotros hemos trabajado muchísimo a favor de la cuarta transformación en los 18 municipios del estado de Querétaro. ¿Qué hemos ido a hacer? Pues hablar de la ratificación de mandato, de la reforma eléctrica. Hemos ido también pues a platicar con las personas porque tienen muchas dudas sobre la cuarta transformación porque pues aquí Morena es muy chiquito, entonces no hay gente que vaya a las comunidades a platicar de los logros de la cuarta transformación, es muy difícil. Entonces la gente agradece eso, dice, mira, está haciendo que la reforma energética sea una realidad. Mira, está haciendo que la CFE sea una entidad soberana, ¿no? Que el litio sea un mineral resguardado por el país. Entonces empezamos a explicar eso y la gente se encuentra muy agradecida y nos dicen, híjole, es que a mí el PAN me dijo todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yendo a combatir pues esta infodemia y yendo también a ayudar a la gente. Nosotros hace poquito compramos... Pero a ras de piso. A ras de piso, claro. Compramos aguinaldos para los niños, estuvimos haciendo una colecta que se llama Dona con Amor, que es colecta de cobijas, de calentadores, de suéteres para adultos mayores de escasos recursos. Nos fuimos hace poquito a Charape de los Pelones, que es una de las comunidades más abandonadas en Santa Rosa Jauregui, que es una de las delegaciones aquí del municipio de Querétaro. Estuvimos entregando, pues, todo esto que nos donaron gracias a la comunidad de Twitter que nos hizo llegar pues sus donaciones en especie, porque nosotros no pedimos en dinero, pedimos en especie. Y la verdad es que es muy gratificante. Entonces yo creo que esto les molesta, pues yo creo que al mismo partido político, que no debería ser así, al contrario, debería decir qué padre, qué bueno que estén trabajando a favor de la cuarta transformación. Y al PAN le molesta porque la cuarta transformación pues está moviendo al ras del piso y está dando a conocer pues las políticas públicas y los programas sociales que cuenta el gobierno federal porque mucha gente está desinformada. ¿Qué se hace? Pues obviamente esto se va a bienestar. Nosotros decimos aquí la entidad correspondiente es la Secretaría del Bienestar. ¿Para qué? Para que te den tu apoyo para adultos mayores, para personas con discapacidad, para mamás solteras, porque hay muchísimos programas en la Secretaría del Bienestar que la gente no sabe y que hay que informar. Y ahí entonces pasa este trabajo, Pati, perdón, empiezas a chambear con todo esto en Querétaro, me dices, ¿verdad? Sí, en Querétaro. Y a raíz de esto generas ruido, comienzas a avanzar, digamos, en este trabajo de campo.
en el que se empieza a beneficiar la banda y viene la molestia, me decías, del partido y del PAN. O sea, estamos hablando que posiblemente puedes tener fuego amigo dentro del mismo partido Morena. Es muy, muy triste, pero es una realidad que en Morena todavía exista el fuego amigo. Y no nada más aquí en Querétaro, lo vemos a nivel nacional también, ¿eh, Polo? Seguramente en Aguascalientes también hay fuego amigo, en todos lados. Por eso es tan importante cuidarnos mucho de quién confiar, de quién confiamos y seguir trabajando, porque sí, después justo de trabajar, porque yo hacía proselitismo los fines de semana, pues me llega este tema de la difamación 3 veces seguidas, fue 16, te digo 16, 18 y 19 porque el 17 fue mi cumpleaños y no lo disfruté tanto como yo quise. 16, 18 y 19 de noviembre fui difamada en un periódico local que ni siquiera me pidió explicación. Y por mandato constitucional en el artículo 6, se tienen hasta 15 días hábiles de derecho de réplica. Yo el 26 de noviembre a las 9 de la mañana mandé mi derecho de réplica con mi constancia laboral que me entregaron en Gobernación muy amablemente de que sí había laborado ahí, porque aparte les digo a la opinión pública, a ver, es sentido común, Polo. Si tú eres aviador de una dependencia, no te dan constancia laboral, por Dios, nada más te mandan a volar, me explico, te mandan así, no te voy a dar constancia laboral, por supuesto que no. Tan es así que en Gobernación me dijeron, por supuesto que te damos tu constancia laboral de que estuviste trabajando de tal hora a tal hora. Y bueno, esa fue la realidad. ¿Por qué? Porque también me preguntaron, oye, Pati, ¿hay suficiente material en Gobernación? ¿Hay suficiente equipo de cómputo? Una persona se acababa de jubilar, yo di el nombre de la persona que se acaba de jubilar, porque yo estaba muy enterada de todo lo que pasaba aquí en Querétaro. Entonces, tan es así que me dieron mi constancia laboral. Entonces, de repente me escriben y me dicen, no, es que fuiste aviadora. A ver, sentido común y un poquito de inteligencia, perdónenme, pero, o sea, si hubiera sido aviadora no te dan una constancia laboral en ninguna dependencia gubernamental y menos con López Obrador, por Dios. Entonces empiezan a hacer esta presión mediática, que también es una estrategia de manipulación, y empiezan a meter al subconsciente que yo fui aviadora y corrupta y muchísimas cosas, cuando yo ya expliqué muchas veces que no fue así y entregué mi constancia laboral. Digo, ya también cuando tú das explicaciones, pues también te cansas muchísimo porque ya las diste 10,000 veces. Pero bueno, si es necesario dar las otras 10,000 veces, lo voy a explicar con mucho gusto para que ellos sepan lo que pasó. Justo hace ratito te platicaba que una persona me dijo, estoy muy decepcionada de ti, ¿no? Y le dije, a ver, ¿por qué estás decepcionado de mí? Primero márcame, habla conmigo, platica conmigo, nos vamos a tomar un café, te explico, te llevo mi constancia, te explico qué pasó, porque de verdad es que la gente está muy manipulada mediáticamente y prefieren creerle a ese medio de comunicación antes que hablar con la persona afectada. Wow, fíjate hasta dónde llega el asunto de la, digámosle, desinformación, como tú bien lo dices, la manipulación mediática. Y creo que un experto en el tema es Loret de Mola, ¿eh? O sea, yo veo en sus ediciones, sus postproducciones, porque pues no yo soy experto, pero sé un poco de edición de video y tienen toda la intención, incluso me atrevo a decir que tienen asesoría de extranjeros de cómo hacer postproducciones porque llevan un sentido que dices, wow, este tipo de objetivos son más como el tipo de marketing que se utiliza en otros países. Tú sabes de eso, estás muy empapada en el tema y que incluso yo noto, hay un contexto que es muy prematuro todavía en México, pero que ya se está utilizando bastante, que es el famoso neuromarketing, que de hecho fue motivo de mofa en redes porque Tumbaburros, este asesor del PAN, decía que él estaba estudiando o era asesor de neuromarketing, una onda así, cuando la realidad es que está muy prematuro este asunto, pero no lo dudo que ya lo estén aplicando y que obviamente pues sí estén muy conscientes de lo que están provocando y cómo, justo lo decía hace unos minutos, Pati, cómo estos medios, si bien saben que ahora no pueden aportar ya como para sumar en ese sentido, pero saben que tienen el poder para desprestigiar, ¿no? Y qué lamentable que se esté utilizando en este sentido y más por lo que dices, oye, hago mi derecho de réplica y no lo publican, entonces queda más que claro que la intención o la orden era fregar. Por supuesto, mi querido Polo, y mira, es un término que se llama neuropolítica, donde nos habla justamente de las estrategias. Es que de verdad es tan apasionante, a mí me apasiona porque lo viví, ¿no? Y cuando tú vives algo en carne propia, bueno, lo tomas como tuyo y lo encabezas. Y yo de verdad, si llego a ser alguna vez diputada, voy a encabezar una ley en contra de la difamación mediática porque no existe algo que castigue
este tipo de difamaciones. Ahora, déjame decirte que la morfología del cerebro humano es impresionante y fascinante, pero sus comportamientos lo son aún más. Y dentro del campo de la psiquiatría existe un trastorno llamado pseudología fantástica o mitomanía compulsiva, que entre sus principales características se encuentra el crear falsedades desproporcionadas para obtener una cierta ventaja y de esta manera poder montar un escenario organizado de engaños, afectando directamente la vida de un ser humano, que a diferencia de la mentira daña más derivado de que las personas llegan a creerse sus propias farsas y tratan de convencer a otros de una realidad totalmente ficticia. Esto sucede mucho con Carlos Loret de Mola. Hemos visto que en Latinos hacen todo un montaje, no sé si lo han visto, con Lili Telles, con Andrés Manuel, con la misma doctora Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, y hacen estos montajes con unas falsedades. Bueno, esto se llama pseudología fantástica o mitomanía compulsiva. Es un trastorno de la persona que lo hace, que en este caso es Carlos Loret, para dañar a un ser humano. Imagínate todo lo que está haciendo su cerebro y también lo que impacta en el subconsciente de los demás seres humanos, porque pues lo ven muchas personas y por eso de verdad es tan importante no quedarnos nada más con Carlos Loret. Hay tantos medios de comunicación alternativos como el tuyo, sin línea, sin censura, que la verdad hablan de una realidad latente y de una realidad de lo que sucede en el país en comparación a Latinos, que nada más está inventando puras falacias y que se la pasa desprestigiando y difamando. A ver, yo digo, ¿por qué las personas en vez de difamar no se ponen a hacer un proyecto alternativo de nación, ¿no? ¿Por qué el PAN en vez de estar jodiendo, perdóname la palabra, a Morena, a Lili Telles, ¿por qué no se ponen a trabajar en las políticas públicas que tanto hace falta en el país? Por ejemplo, no hay hospitales psiquiátricos, se ha aumentado el número de suicidios en el país por el tema de la contingencia. A ver, ¿por qué no se hacen? Porque hay desempleo, ahorita ya creció la economía y ya hay un repunte del desempleo, pero ¿por qué no aterrizar políticas públicas, programas sociales que coadyuven con eso? Eso también lo debería hacer el PAN. Morena lo está haciendo, pero el PAN nada más se la pasa difamando, jodiendo en el Senado, y de verdad que eso es muy lastimoso para los que estamos a favor de Morena y a favor del pueblo, ¿no? Porque saben que obviamente pues no les suman los intereses del partido, no de la sociedad. Bien, nos ha quedado muy claro que son partidos que defienden los intereses. Pati, pues muy interesante todo esto. Por último, me gustaría preguntarte sobre esta publicación, tweet que justamente hacía el gato político, ¿no? Pati Miranda, la valiente mujer que lucha contra el PRIAN en Querétaro en apoyo a AMLO y a la 4T. Vemos que también pues eres activista y que estás trabajando duro desde tu trinchera. Cuéntame un poquito de esto, Pati. Muchas gracias, Polo. Bueno, pues te voy a platicar quién es Patricia. Desde muy chavita yo me he dedicado a la política, me han dicho que si estuve en el PRI y en el PAN, no, yo no estuve trabajando, o sea, yo no estuve afiliada ni para el PRI ni para el PAN, estuve trabajando yo en el municipio de Querétaro muchos años en gobiernos priistas y panistas, pero pues es totalmente profesional, era mi trabajo, ¿no? Entonces, yo gracias a que empecé a leer y a empaparme en la lectura de Carlos Facio, de Maquiavelo, de muchos autores que son bastante importantes en la vida política, me di cuenta que pues el PAN y el PRI pues era una basura y era la pobredumbre del país, porque siempre me han gustado mucho las políticas públicas. Déjame decirte que yo quería ser doctora, pero la vida me llevó a otro camino muy diferente, a estudiar administración. Digo, administración no me gustaba tanto, pero estudié porque no había de otra. Mi papá no tenía dinero, la verdad, para meterme a una escuela privada, ¿no? Entonces me dijo, ¿estudias o te quedas sin estudiar? Dije, no, pues voy a estudiar, ¿no? Entonces, después de ahí, yo entré a trabajar al municipio de Querétaro, me empezó a gustar mucho el tema de las políticas públicas, entré a estudiar la maestría en administración y políticas públicas. Me gusta mucho porque las políticas públicas es lo más bonito que puedes hacer por el bienestar. Son acciones gubernamentales encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas y es tan bonito generar una política pública porque te da mucha satisfacción. Después de esto, pues me encantó tanto que estoy estudiando el doctorado en políticas públicas, que espero ya terminarlo el año que entra, ¿no? Ya el año que entra ya es mi último cuatrimestre para cerrar ya la tesina, que es en violencia política en razón de género.
Y bueno, yo me empiezo a involucrar desde los 16 años en política. Mi papá era pianista de un restaurante muy famoso aquí en Querétaro y pues él tenía ciertas amistades de políticos porque él tocaba el piano y de repente le pedían alguna pieza y él la tocaba, ¿no? Entonces, derivado, entro al municipio de Querétaro, ahí me empiezo a empapar, empiezo a ver que la política es muy bonita, es muy ingrata porque hay mucha traición, pero es muy bonita porque puedes ayudar a la gente de una manera muy noble. Recuerdo que, como decía López Obrador, el poder se utiliza para ayudar siempre a los demás y así es como yo lo viví. Entonces paso años en municipio de Querétaro, me empieza a gustar, me empiezo a involucrar, empiezo a leer mucho y después de que salgo del municipio de Querétaro empiezo a involucrarme con la Cuarta Transformación, que fue más o menos en 2017. En 2017, siendo que Querétaro es un estado muy conservador, mi ex esposo era una persona pues que era de otro partido político, empezamos a tener como ciertas fricciones y pues llegamos a la conclusión de que mejor divorciarnos era la mejor opción. Fíjate hasta dónde llega el tema de la política y estoy sacando un poco de mi tema personal para que la gente sea un poquito también empática de lo que me ha sucedido. Después me divorcio, entro a trabajar como representante ante el INE en 2018 por Morena, sin cobrar un solo peso, porque estaba convencida de que pues Andrés Manuel era el verdadero cambio que México necesitaba. Obviamente me eché libros de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de verdad que no servían de nada. Yo decía, bueno, es que cómo es posible que mucha gente le crea a estos rateros. Y después me doy cuenta que Andrés Manuel pues hizo un cambio, que sufrió mucho, que también fue víctima de una manipulación mediática terrible, el desafuero, todo lo que quisieron hacer y dije, wow, bueno, este hombre ha luchado tanto y yo lo veía en fotos sin zapatos, o sea que era una persona también que venía desde abajo, como también yo, aunque mucha gente no lo crea. Yo vengo de una clase media, pero no media acomodada, una clase media donde mi papá era pianista y mi mamá era ama de casa. Entonces empiezo a trabajar por la Cuarta Transformación, gana López Obrador, y ahí es donde empiezo a empaparme de la Cuarta Transformación, de las políticas públicas y de todo lo que pasa en México, y trato de aterrizarlo yo aquí en Querétaro, y también decirte que fui la creadora de la red en defensa de AMLO en 2018, donde el principal objetivo de la red era desmentir noticias falsas, porque me molestaba mucho que afectara no solo a él, sino a su esposa, que es una mujer de verdad muy carismática. Yo he platicado con Beatriz un par de veces y es una mujer tan humilde, tan centrada, tan sabia. Platiqué con ella y me decía, Patti, a seguir transformando conciencias. Y por eso es el eslogan del movimiento por la transformación que tenemos aquí en Querétaro, porque junto con César Gutiérrez, que es un amigo, creamos este movimiento por la transformación, cuyo eslogan es transformando conciencias. Entonces, desde ahí nos hemos enfocado mucho a ir a platicar con la gente. Obviamente, ya te conté todo lo que pasó en gobernación. En gobernación, yo entro en la administración de Olga Sánchez Cordero, que le agradezco mucho también a Ricardo Peralta, pues el apoyarme también en estar aquí y en apoyar a las políticas públicas de López Obrador. Y bueno, después de esto, yo me empiezo a empapar del tema, salgo de gobernación y creamos este movimiento por la transformación, que es un movimiento que busca nada más coadyuvar o caminar en paralelo con Morena. Nosotros no lo estamos haciendo por interés, lo estamos haciendo por amor, porque nos gusta ayudar pues a la gente menos privilegiada. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Coadyuvar también con la Cuarta Transformación y hacerles conocer las políticas públicas y los programas sociales, porque también es un mandato que nos dio nuestro presidente López Obrador, el que vayamos a caminar cada rincón. Él no puede solo, por eso tiene a varios apóstoles, como llamamos apóstoles, que van a todos los municipios, no nada más de Querétaro, de Aguascalientes, de Quintana Roo, de Chihuahua. Tenemos ahí a nuestra gran Andrea Chávez, que ha hecho un gran trabajo. Entonces, nosotros hacemos lo mismo, ir a todos los municipios de Querétaro, a todas las comunidades más lejanas, para ir a platicar de los logros de la Cuarta Transformación. Bien, pues ahí está una lucha que llevas de años. Tú lo comentabas, bueno, pues no es de ahora, ya traes también, creo que parte de los valores que te inculcaron ahí en casa fue la lectura y eso es interesante y por eso hoy, bueno, pues todo este amor que tienes no solamente al país, sino también a la lectura y que te ha llevado a comprender pues un poquito más allá.
¿verdad? Pues mi querida Patti, te felicito por todo este trabajo. Vemos cómo estás muy consciente de lo que estás haciendo y que obviamente esto va a tener reacción y más cuando se hacen las cosas bien. Entonces, pues nada, mi querida Patti, te agradezco mucho el tiempo. Algo que quieras agregar por último, no sé si tienes redes sociales para que la gente te siga, te busque, esté atento a todo lo que publicas, a tus artículos, a tu chamba prácticamente. Muchas gracias, Polo. Sí, en Twitter, síganme, ahí ya tenemos una comunidad de más de 42,000 personas. Estoy como Patti con doble T, Y, G de Gato Miranda. Estamos también en Facebook, tengo mi página como Patricia González Miranda y también está Movimiento por la Transformación, pero es Movimiento X, o sea, X así como un por, la transformación. Y en mi Instagram también estoy como Patti con doble T, Y, Gles, abreviatura González Miranda. Y también ya tengo canal de YouTube, estoy como Patricia González Miranda, apenas somos 600 suscriptores, pero vamos a ir creciendo poco a poquito, estoy segura. Yo sé que sí, mi querida Patti, y pues aquí tienes tu casa. Cuando gustes, espero no sea la primera ni la última de las veces que podamos platicar aquí con el público. Muchas gracias a ti, Polo, gracias a tu público, gracias por el apoyo. Si quieren también que les resuelva algunas dudas, pues mándenme inbox y también les mando mi celular, no hay ningún problema. Venga, pues ahí está Patti G. Miranda, Patti con doble T e Y, ahí en Twitter, más fácil ahí de volada la pueden localizar. Y pues nada, Patti, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Polo. Cuídate mucho.